Mi hijo me cambió la cerradura mientras yo estaba en misa y dejó todas mis cosas metidas en bolsas de plástico, tiradas en la banqueta como si fueran basura. Mamá, esta casa ya es mía. Usted vivió demasiado aquí, me dijo sin siquiera mirarme a los ojos. Me llamo Florencia. Tengo 74 años. Soy viuda y crié sola a ese hombre que hoy me botó de mi propia casa. Pero él no sabía del papel que llevaba en el bolso desde hacía más de 30 años. Ese día había empezado tan distinto, tan lleno de esa esperanza tonta, que una todavía se permite a esta edad. Me levanté temprano, como siempre, con el cuerpo adolorido pero el ánimo ligero. Preparé café en la olla de siempre, corté unas rebanadas de pan y até un delantal limpio para freír huevos con un poco de chorizo que había guardado para él. Carlos todavía dormía en su cuarto, el mismo que yo le arreglé cuando llegó hace 12 años, diciendo que era solo por unos meses. Yo le creí, siempre le creí. Mientras el olor del desayuno llenaba la cocina, pensé que tal vez esa misma tarde podría sentarme con él y contarle que había ahorrado un poco de mi pensión para arreglar el techo que ya goteaba cuando llovía fuerte. Soñaba con que me mirara y por una vez dijera gracias, mami, o que me abrazara como cuando era niño. Salí de la casa con el corazón contento. El barrio despertaba despacio. Se oía el carro del panadero tocando el claxon. El olor a tortillas recién hechas salía de la casa de doña Lupe, y el sol todavía no quemaba. Solo calentaba la espalda como una caricia. Me puse mi vestido azul, el que guardo para la misa de los domingos, y el chal que mi mamá tejió antes de morir. Caminé las 6 cuadras hasta la iglesia sintiéndome casi liviana. Dentro, las velas olían a cera y a incienso. Las bancas de madera crujían cuando la gente se arrodillaba. El padre habló de la familia y del perdón, y yo cerré los ojos y di gracias. Gracias por tener todavía una casa. Gracias por tener a mi hijo cerca, aunque fuera un vago. Gracias porque, a pesar de todo, seguía viva y podía cocinar para alguien. Después de la misa me quedé un rato platicando con las señoras del grupo de oración. Les conté que pensaba hacer pozole esa noche, el rojo, como le gustaba a Carlos. Ellas sonrieron y una me regaló un limón de su árbol para el caldo. Compré los chiles, la carne y el maíz en el mercado de la esquina, regateando cada peso como siempre, porque mi pensión no alcanza para lujos. Pero ese día no me importaba. Iba cargada de bolsas, sudando bajo el sol del mediodía, pero sonriendo. Imaginaba la cara de Carlos cuando oliera la comida desde su cuarto. Pensaba que después de comer, le diría que estaba orgullosa de él, a pesar de todo, que las madres nunca dejamos de creer. Por un momento sentí que las cosas podían mejorar, que los 12 años de tenerlo gratis en mi casa no habían sido en vano, que tal vez solo necesitaba un empujón más. Caminé de regreso despacio, disfrutando el peso de las bolsas porque significaba que iba a cuidar de alguien. El barrio olía a comida, a tierra mojada porque alguien regaba las plantas, a perro callejero. Pasé frente a la tiendita de la esquina y saludé a Marta, la muchacha que atendía. Ella me devolvió el saludo con esa sonrisa cansada que siempre tiene. Todo parecía tan normal, tan mío. Esa casa la había comprado yo sola después de que mi marido murió, aplastado por un camión en la carretera, hace 22 años. Yo trabajaba de costurera desde los 20 y tantos. 35 años sentada frente a una máquina Singer que compré usada, cosiendo vestidos de novia hasta que los dedos se me hinchaban, haciendo uniformes escolares de noche, remendando cortinas para las vecinas. Cada costura pagaba un pedazo de esa casa. Cada noche sin dormir, cada festividad que me perdí porque tenía que entregar un pedido, cada vez que me quemé los dedos con la plancha caliente, todo eso estaba dentro de esas paredes. Cuando doblé la esquina y vi las bolsas negras amontonadas frente a la puerta, al principio no entendí. Pensé que tal vez el camión de la basura se había equivocado de casa, pero luego vi la cerradura nueva, plateada, brillante, que no era la mía, y vi a Carlos parado ahí, con las llaves en la mano y una cara que no le conocía. No había cariño, no había duda, solo frialdad. Mamá, esta casa ya es mía.
Usted vivió demasiado aquí. Se dio la vuelta. Entró y cerró la puerta con un golpe seco que retumbó en toda la calle. Me quedé parada como estatua. Las bolsas de la compra se me cayeron de las manos y los chiles rodaron por la banqueta. No grité, no lloré. Solo caminé hasta la banqueta de concreto que está frente a la casa y me senté. El sol pegaba fuerte. El concreto quemaba a través de la tela del vestido, pero yo no sentía nada. Mis manos temblaban un poco cuando las puse sobre las rodillas. Entre las bolsas negras que él había sacado, vi algo que me dolió más que sus palabras. Mi vieja máquina de coser estaba tirada de lado, con el brazo roto. La Singer que me acompañó durante toda mi vida adulta, la que usé para comprar esta casa, ladrillo por ladrillo. Él la había arrastrado hasta afuera y la dejó caer como si fuera un trasto viejo. El pedal que yo movía con el pie durante horas estaba rajado. Una de las bobinas rodaba sola por la banqueta. Ese aparato no era solo metal. Era mis madrugadas, mis dedos sangrando, los vestidos de quinceañera que cosí para poder pagar la luz y el agua. Era el olor a aceite y tela quemada que se me quedaba en la piel, y él lo tiró como basura sin pensarlo 2 veces. Si has pasado por algo parecido, si alguien de tu propia sangre te ha tratado como estorbo, deja un like o un corazón en este video. Me ayuda a saber que no estoy sola en esto. Me quedé sentada ahí mucho rato. El sol empezó a moverse, y la sombra del poste de luz me cubrió poco a poco. No lloré. Tenía los ojos secos como si alguien me hubiera quitado las lágrimas también. Solo miraba la puerta cerrada y pensaba en todas las veces que abrí esa misma puerta para recibirlo cuando llegaba borracho a las 3 de la mañana. Pensaba en las veces que lavé su ropa, que le hice de comer aunque ya no tuviera hambre, que pagué sus deudas de la tarjeta porque era mi hijo. 12 años. 12 años comiendo de mi nevera, durmiendo en mi cama extra, usando mi baño, sin traer nunca un peso a la casa. Y ahora me decía que yo había vivido demasiado aquí. El dolor no llegó de golpe, llegó despacio, como agua que se filtra. Primero fue un nudo en la garganta, luego un peso en el pecho que me hacía respirar corto. Recordé cuando compré la casa. Tenía 40 y pico de años, viuda reciente, con un adolescente rebelde que no entendía por qué su papá ya no volvía. Fui a la notaría con los papeles del seguro de vida de mi marido y los ahorros que había juntado costura tras costura. Firmé todo a mi nombre solo. El notario me preguntó si no quería poner al niño también. Le dije que no. Sabía que Carlos era flojo desde chiquito. Sabía que si ponía su nombre, algún día podría intentar algo como esto. Guardé la escritura original en una bolsa de plástico dentro de mi bolso grande, el que siempre llevo a todos lados. Nunca se la mostré. Pensé que no era necesario. ¡Qué tonta fui! Ahora esa escritura era lo único que me quedaba de dignidad. Las vecinas pasaban y fingían no ver. Una señora que conozco de la misa bajó la mirada y aceleró el paso. Me sentí tan pequeña, tan inútil. A mis 74 años, sentada en una banqueta con mis cosas en bolsas de basura como cualquier mendiga. El olor de las bolsas negras al calor me daba náuseas. Dentro de una de ellas vi el marco de la foto de mi boda. El vidrio estaba roto, la foto arrugada. Mi marido con su traje prestado y yo con el vestido que cosí yo misma. Carlos había tirado eso también, sin cuidado, como si nuestra historia no valiera nada. El dolor se hizo más grande cuando empecé a recordar detalles tontos. La vez que Carlos tuvo paperas a los 7 años y yo me quedé 3 noches sin dormir poniéndole paños fríos en la frente. La vez que le compré su primer uniforme de la secundaria con el dinero que gané cosiendo 10 vestidos de dama de honor en una semana. La vez que llegó a los 26 años con una maleta después de que su mujer lo corrió por vago y yo le dije: «Quédate el tiempo que necesites, mijo». 12 años después seguía aquí y ahora me botaba. Me dolían las rodillas, me dolía la espalda. Pero lo que más dolía era darme cuenta de que nunca fui su madre para él. Fui una casera gratis, una cocinera, una lavandera, una vieja que ya no servía. En eso vi que Marta se acercaba desde la tiendita. Marta tiene como 36 años, siempre con el delantal manchado de harina
Y esa cara de quien trabaja el doble de lo que debería. Ella canta en el coro de la iglesia los domingos, y siempre me guarda un lugar en la banca. Me vio sentada allí rodeada de bolsas, y se detuvo en seco. «Doña Florencia, ¿qué hace aquí? ¿Por qué tiene todas sus cosas en la calle?» Le conté todo con la voz baja, sin llorar todavía. Le dije lo de la cerradura, lo de las palabras de Carlos, lo de la máquina de coser rota. Ella se llevó las manos a la boca. Luego, sin decir nada, se sentó a mi lado en la banqueta. Me tomó la mano. Su mano estaba caliente, áspera de tanto lavar y cocinar, pero era la primera mano que me tocaba con cariño en mucho tiempo. Fue al interior de su casa y me trajo un vaso de agua fresca con una rodaja de limón. Me puso un suéter viejo sobre los hombros, porque el sol ya bajaba, y empezaba a hacer fresco. «Quédese en mi casa esta noche, doña. No la voy a dejar aquí como un perro. Mi esposo no va a decir nada. Hay espacio en la sala». Su gesto tan sencillo me rompió más que las palabras de mi hijo. Marta, que apenas me conoce de saludos en la iglesia y de comprarle tortillas, me trataba con más respeto que la persona que salió de mi vientre. Eso duele de una manera que no se puede explicar. Me ayudó a mover las bolsas hacia la pared para que no estorbaran el paso de la gente. Recogió la máquina de coser rota con cuidado, como si supiera lo que significaba. La puso a un lado sin decir que era basura. Ese pequeño acto de respeto me hizo sentir vista por primera vez en el día. Nos quedamos un rato calladas. Yo miraba la puerta cerrada de mi casa, y ella me apretaba la mano de vez en cuando. Le conté pedazos de mi vida. Le hablé de las noches cosiendo hasta que la vista se me nublaba, de cómo guardaba cada billete en una lata debajo de la cama, de cómo rechacé pretendientes después de enviudar porque no quería que nadie le quitara la herencia a mi hijo. ¡Qué ironía! El mismo hijo que ahora me dejaba sin nada. El dolor seguía allí, grande, pesado, pero ya no estaba completamente sola. Marta me escuchaba sin interrumpir, sin dar consejos baratos. Solo estaba. Y eso, a esa edad, vale más que cualquier cosa. Me di cuenta de que había pasado más de 2 horas sentada en esa banqueta. Las piernas se me habían dormido, la espalda me ardía, pero dentro de mí, muy adentro, algo empezó a moverse. No era rabia todavía. Era como una brasa pequeña que alguien sopla despacio. Toqué mi bolso. Ahí seguía el papel doblado varias veces, protegido en una funda de plástico. La escritura original de la casa. Carlos nunca pidió verla. Nunca se interesó en los papeles de la vieja. Asumió que porque vivía aquí y yo era mayor, todo le pertenecía. No sabía que cuando compré la casa me aseguré de que solo estuviera a mi nombre. No sabía que guardé el documento original todos estos años como quien guarda un seguro de vida. No le dije nada a Marta. Todavía no. Solo apreté el bolso contra mi pecho y respiré profundo. El olor a pozole que nunca iba a cocinar esa noche se me quedó en la nariz. La máquina rota seguía allí tirada. La foto arrugada de mi boda también. Pero yo no era una bolsa de basura. Todavía no. Me levanté despacio. Marta me ayudó a cargar 2 bolsas. Miré la casa por última vez ese día. La luz del foco de la sala estaba encendida. Carlos estaba adentro, probablemente comiendo algo que yo había dejado en la nevera, viendo la tele que yo pagué. No salió a ver si su madre estaba bien. No le importó. Caminé hacia la casa de Marta con pasos cortos, el cuerpo adolorido pero la cabeza empezando a trabajar. Esa brasa pequeña ya no se apagaba. Sabía que esto no iba a terminar con yo durmiendo en una sala ajena y mis cosas en la calle. Sabía que tenía algo que él no esperaba. Y cuando llegara el momento, Carlos iba a entender que su madre no había vivido demasiado. Solo había vivido lo suficiente para ver quién era realmente. Llegamos a la puerta de Marta, y ella me abrió como si llevara toda la tarde vigilando la calle. No preguntó nada de golpe. Solo tomó una de las bolsas más pesadas y la metió adentro. La sala de su casa era chiquita, con un sofá de tela desgastada que olía a limpio y un ventilador de pie que hacía más ruido que aire. Me senté despacio, sintiendo cómo el cuerpo me pesaba el doble después de tantas horas en esa banqueta. Marta desapareció un minuto y volvió con una taza de té de hierbabuena que sabía a consuelo barato. Yo no hablaba mucho. Tenía la mente trabajando en silencio,
como cuando cosía de noche y tenía que calcular cada puntada para que no se torciera la tela. Miraba por la ventana que daba a la calle y veía de reojo la luz de mi casa encendida. Carlos estaba ahí adentro, moviéndose como si nada. Lo imaginé abriendo mi nevera, sacando la cerveza que yo compraba con mi pensión, tirándose en el sillón que yo pagué cosiendo uniformes, hasta que me dolían los hombros. Y mientras tanto yo estaba aquí, con mis cosas en bolsas de plástico como si fuera una cualquiera. Pero no me quejé, no delante de Marta. Solo bebí el té y dejé que la brasa que tenía adentro siguiera creciendo despacio. Esa noche cenamos algo sencillo que ella calentó. Frijoles con un poco de queso y tortillas que sobraron del día. Marta no me presionaba. Hablaba de cosas pequeñas, del coro de la iglesia, de que el padre había preguntado por mí en la misa de la tarde. Yo respondía con monosílabos, pero por dentro estaba armando el rompecabezas. Recordaba cada detalle de cuando compré la casa. El notario viejo con sus lentes gruesos, el olor a papel mojado en esa oficina, la forma en que firmé solo con mi nombre, porque ya entonces sabía que Carlos no era de fiar. Nunca le mostré ese papel. Él nunca preguntó. Para él yo era solo la vieja que cocinaba y lavaba. Ahora esa misma vieja tenía guardado el único documento que podía voltear todo. Después de la cena, Marta me preparó un colchón en la sala. Me dio una sábana limpia que olía a jabón de sol y una almohada que todavía guardaba la forma de alguien más. Me acosté, pero no dormí. El techo tenía una mancha de humedad en una esquina, y yo la miraba como si ahí estuviera escrito mi futuro. Cada vez que cerraba los ojos veía la Singer tirada en la banqueta, el brazo doblado, el pedal rajado. Esa máquina había sido mi socio durante 35 años. Con ella pagué cada ladrillo, cada ventana, cada gota de pintura de esa casa. Y él la arrastró como si fuera un trapo sucio. Esa imagen no se me iba. Pero en lugar de llorar, empecé a pensar en los pasos. Primero observar, después confirmar, y al final golpear donde él menos esperaba. A la mañana siguiente me levanté antes que Marta. El cuerpo me dolía, pero la cabeza estaba clara como agua de pozo. Salí al patio chiquito de atrás, donde ella tenía unas macetas con albahaca, y me senté en una silla de plástico. Desde ahí no se veía mi casa, pero se oía. Se oía la música que Carlos puso alta, una de esas canciones de banda que a él le gustaban y a mí me parecían ruido. Marta salió con una taza de café y se quedó parada a mi lado. Me peinó el cabello con sus manos ásperas, despacio, como si yo fuera su mamá, y no una vieja que acababa de llegar con problemas. Ese gesto tan sencillo me dio más fuerza que cualquier discurso. Tatiana. Quiero decir Marta, porque a veces se me confunden los nombres de tanta gente que me ha visto caer. Me dijo bajito que si necesitaba algo solo pidiera. No le conté todo. Solo le dije que tenía un papel importante y que necesitaba ir al centro sin que nadie me viera. Decidí que era momento de activar lo que tenía guardado, ese camino que había preparado sin que nadie supiera. No era rabia lo que sentía, era estrategia. La misma que usaba cuando tenía que entregar un pedido grande, y sabía que si no medía bien el tiempo todo se iba al carajo. La casa era mía, solo mía. La escritura que llevaba en el bolso lo decía clarito, con letras viejas pero firmes. Carlos había vivido 12 años gratis, comiendo, durmiendo y ensuciando, pero nunca había puesto un solo peso. Y lo más importante, nunca había pedido ver los papeles. Asumió que por ser mi hijo ya era dueño. ¡Qué error tan grande! Me tomé el café despacio mientras Marta barría el patio. Le pedí que me trajera la máquina de coser rota que habíamos recogido. La puso sobre la mesa de plástico que tenía afuera y me dejó sola un rato. Ese fue mi momento, mi ritual. Tomé un trapo limpio que ella me dio. Lo mojé con un poco de aceite que saqué de la cocina y empecé a limpiar el metal aunque estuviera doblado. Limpié cada rincón, cada pedazo de polvo que Carlos había dejado cuando la arrastró. Después enderecé el brazo como pude con las manos, sintiendo el metal frío contra mis dedos hinchados. No la iba a arreglar completa, no ese día, pero estaba volviendo a tocarla como dueña. Ya no era la máquina que él tiró, era la máquina con la que yo había construido todo.
Cosí a mano un botón que se había caído de mi vestido azul, usando la aguja que siempre llevaba en el bolso. Cada puntada era una decisión. Ya no iba a coser para él. Ya no iba a remendar su vida. Estaba remendando la mía. Cuando terminé, envolví la máquina en una sábana limpia y la dejé a un lado como quien guarda un arma cargada. Ya no era la víctima que dormía en sala ajena. Era la costurera que había pagado esa casa con sangre y sueño. Marta me vio hacerlo y no dijo nada al principio. Solo me trajo un vaso de agua y se sentó frente a mí. Me contó que había pasado por la tiendita temprano y que Carlos estaba afuera hablando con 2 vecinos. Les decía que yo me había puesto difícil, que ya estaba muy vieja para vivir sola y que él había decidido hacerse cargo de la propiedad por mi bien. Lo dijo riendo, como si fuera un chiste. La vieja ya vivió demasiado aquí, repitió según Marta. Ella lo escuchó clarito. Yo solo sonreí por dentro. Que hablara, que se riera. Mientras más confiado estuviera, más duro iba a caer. Marta me apretó el hombro y me dijo que ella me acompañaría a donde yo quisiera, que no me iba a dejar sola en esto. Su voz cansada pero firme me recordó que hay gente que te da la mano sin pedir nada a cambio. No como la sangre, que a veces solo toma y toma. Pasé el resto de la mañana observando desde la ventana de la sala. Vi cuando Carlos sacó la basura de mi casa, mis cosas viejas que yo guardaba en el cuarto de atrás, y las tiró en la calle como si fueran periódicos viejos. Ni siquiera miró 2 veces. Marta salió a comprar tortillas, y al volver me contó que él había cambiado las cortinas de la sala por unas más oscuras que a mí nunca me gustaron. Estaba acomodando la casa a su gusto, como si ya fuera suya de verdad. Invitó a un amigo a comer. Se les oía reír desde la calle. El olor a carne asada llegó hasta nosotras y me revolvió el estómago. No de hambre, de asco. 12 años viéndome cocinar para él, y ahora usaba mi cocina como si yo nunca hubiera existido. Pero yo ya había empezado a moverme. Le pedí a Marta que me prestara una bolsa más decente, no de plástico negro. Metí la escritura dentro de una carpeta que ella tenía guardada de cuando su esposo trabajaba en la municipalidad. Salimos las 2 caminando despacio, como si fuéramos al mercado. Nadie nos paró. Llegamos al centro y yo busqué la oficina de un licenciado que conocía de años atrás. Don Ramiro. Le había cosido trajes a él y a su esposa cuando todavía tenía la vista buena. No le conté todo de golpe. Solo le dije que necesitaba verificar unos papeles de propiedad y que mi hijo había cambiado la cerradura sin mi permiso. Le mostré la escritura. Él la leyó con sus lentes en la punta de la nariz, levantó las cejas y me miró por encima de ellas. «Doña Florencia, esto está clarísimo. La casa está solo a su nombre. Nunca hubo traspaso. Ese muchacho no tiene ni un derecho». No le dije más. No le conté que tenía también los recibos viejos de la luz y el agua guardados en una caja que Marta me ayudó a traer. No le dije que había guardado cada papel como quien guarda balas. Solo le pedí que preparara lo necesario para recuperar lo que era mío. Él tomó nota. Me cobró solo lo justo porque me conocía de antes y me dijo que en 2 días tendría los primeros documentos. Salí de esa oficina con un sobre en la mano y el corazón latiendo fuerte, pero tranquilo. Marta me esperaba afuera sentada en una banca bajo un árbol. Me tomó del brazo y caminamos de regreso sin hablar mucho. El sol ya bajaba y el barrio empezaba a oler a cena. Cuando llegamos a su casa guardé el sobre debajo del colchón, bien doblado. Carlos seguía en mi casa, confiado, poniendo música otra vez. Lo oía cantar mal desde lejos. No sabía que su madre, la misma que él tiró a la banqueta, acababa de dar el primer paso que lo iba a sacar de ahí. No sabía que la costurera que él pensó que ya no servía, tenía todavía hilo y aguja para tejer su propia justicia. Me senté en la mesa de la cocina de Marta. Tomé un pedazo de pan y lo mastiqué despacio. La brasa ya no era brasa, era fuego controlado. Sabía exactamente lo que iba a hacer después. Y cuando lo hiciera, ni la cerradura nueva ni las palabras bonitas le iban a servir de nada a mi hijo. Marta me sirvió un plato de sopa y se sentó frente a mí. Me preguntó con la mirada si todo estaba bien. Yo solo asentí. No necesitaba explicarle todo.
Ella ya había visto suficiente. Había visto cómo me peinaba el pelo con cariño, cómo recogía la máquina rota sin llamarla basura, cómo me daba su casa sin pedir nada. Eso era más de lo que mi propia sangre me había dado en 12 años. Terminé la sopa y me recosté un rato. Desde la sala veía la luz de mi casa todavía encendida. Mañana sería otro día. Mañana seguiría moviendo las piezas, sin que nadie se diera cuenta. Porque esto no se trataba de pelear a gritos. Se trataba de que cuando Carlos se diera cuenta, ya no hubiera nada que hacer. Me quedé mirando el sobre debajo del colchón. El primer paso ya estaba dado. Irreversible. La escritura que él nunca pidió ver ahora estaba en movimiento. Y yo, Florencia, la viuda que cosió toda su vida para tener un techo, ya no estaba sentada en una banqueta esperando que alguien tuviera misericordia. Estaba de pie otra vez, aunque fuera en la sala de otra persona, aunque me doliera el cuerpo, aunque todavía oliera a las bolsas negras que él tiró. El juego había cambiado, y Carlos todavía creía que ganaba. Pobre. No sabía que su madre había vivido exactamente lo suficiente para verlo perder. Me levanté antes del amanecer, cuando la casa de Marta todavía olía a la sopa de la noche anterior, y el ventilador seguía girando con ese ruido ronco que parecía acompañar mis pensamientos. No hice ruido. Me puse el mismo vestido azul de la misa, ahora un poco arrugado de tanto usarlo, y revisé que el sobre con los primeros papeles estuviera bien guardado en mi bolso. Marta dormía en su cuarto con la puerta entreabierta. La vi de reojo, con el pelo suelto sobre la almohada, y pensé que esa mujer que apenas me conocía me había dado más en 2 días que mi propio hijo en 12 años. Salí al patio, donde la máquina Singer seguía envuelta en la sábana como un secreto. La toqué un momento, sintiendo el metal frío, y eso me dio el impulso que necesitaba. No iba a quedarme quieta. Cada paso que diera ahora tenía que ser silencioso, preciso, como cuando cosía una costura invisible que nadie notaba hasta que la tela quedaba perfecta. Caminé sola hasta la oficina de don Ramiro. El centro apenas despertaba. Los camiones de reparto pasaban lento, y el olor a pan recién horneado salía de las panaderías. Llegué justo cuando él abría la puerta de metal. Me miró por encima de sus lentes, y sonrió de medio lado, como quien reconoce a una vieja clienta que ya no viene por trajes, sino por justicia. «Doña Florencia, pase. Tengo listo lo que me pidió». Me senté en la misma silla de madera que había usado 2 días antes. Sobre el escritorio había una carpeta amarilla con sellos frescos. Don Ramiro me explicó con pocas palabras cómo a mí me gusta. La escritura original era clara como el agua. La casa nunca había pasado a nombre de Carlos, ni una sola vez. Todo estaba a mi nombre desde el día que firmé con el dinero del seguro de mi marido y mis ahorros de costurera. Me entregó una notificación oficial para entregársela en mano. También un documento del registro de propiedad que confirmaba que cualquier intento de cambio de cerradura sin mi firma era ilegal. Lo leí despacio, pasando el dedo por cada letra. Sentí que cada puntada que había dado en esa Singer durante 35 años ahora estaba escrita ahí, en tinta negra y sellos rojos. No le conté todo todavía. Solo le pedí que preparara también una copia certificada para la policía local, por si acaso. Él asintió y me dijo que en 1 hora tendría todo listo. Mientras esperaba me senté en la banca de afuera, bajo la sombra de un árbol de jacaranda que dejaba caer flores moradas sobre el piso. Saqué la escritura original de mi bolso, esa que Carlos nunca pidió ver, y la desdoblé con cuidado. El papel ya estaba amarillento en las esquinas, pero las firmas seguían firmes. Mi nombre, solo mi nombre. Recordé al notario de hace 30 años diciéndome: «Señora, ¿segura que no quiere poner al muchacho como copropietario?» Y yo respondiendo con la voz cansada de quien ya ha visto demasiado: «No, licenciado. Esto lo cosí yo sola». Cuando don Ramiro me entregó el paquete completo, lo guardé todo en el bolso y volví caminando a casa de Marta. Ella ya estaba despierta, barriendo la banqueta con esa escoba de plástico que parecía más vieja que nosotras. Me vio llegar y dejó la escoba apoyada en la pared. «¿Todo bien, doña?» «Todo en marcha», le dije nomás. No necesitaba explicarle los detalles. Marta entendía con miradas. Me preparó un café negro bien cargado
y me peinó otra vez el pelo, despacio, quitándome los nudos que se me habían hecho de tanto dormir en el sofá. Ese gesto otra vez. Sus manos ásperas de tanto trabajar en la tiendita me recordaban que no estaba sola. Mientras me peinaba, le pedí que fuera testigo de todo, que si alguien preguntaba, dijera la verdad, que yo estaba lúcida, que nadie me había manipulado, que había dormido en su sala por decisión propia, después de que mi hijo me botara como perro. Ella asintió sin dudar. Esa fue mi blindaje. Antes de que Carlos pudiera decir por ahí que yo estaba senil, que la vieja ya no sabía lo que hacía, que Marta me había metido ideas raras en la cabeza, yo ya tenía 2 cartas firmadas por don Ramiro y una copia de mi expediente médico del centro de salud del barrio. El doctor que me atendió desde hacía 20 años había escrito en una hoja simple: Doña Florencia conserva plena capacidad mental y física para tomar decisiones. Lo conseguí esa misma tarde, sin hacer ruido, solo diciendo que necesitaba un chequeo de rutina. Nadie sospechó. Carlos seguía en mi casa, poniendo música alta y contando a los vecinos que yo me había ido, por mi bien. Marta me contó que lo había oído decir en la tiendita que pronto iba a vender la casa porque la vieja ya no la necesitaba. Sonreí por dentro. Que hablara. Cada palabra que soltaba era una soga que él mismo se estaba amarrando al cuello. Las primeras consecuencias llegaron más rápido de lo que pensé. Al día siguiente, don Ramiro mandó un mensajero con uniforme oficial a la puerta de la casa. No fui yo. No quería que Carlos me viera todavía. El muchacho entregó la notificación en mano. Tenía 72 horas para desalojar la propiedad o enfrentaría desalojo forzoso. Carlos firmó el recibo sin leer bien, según me contó Marta, que lo vio desde la tiendita. Al principio se rió. Lo oí desde la sala de Marta. Una risa fuerte, de esas que hace cuando se siente intocable. Pero esa misma noche las cosas empezaron a cambiar. La compañía de la luz mandó un aviso porque yo, discretamente, había ido a la oficina central con mi escritura y había puesto todo a mi nombre otra vez, con copia, a don Ramiro. No corté el servicio. Solo dejé claro que cualquier recibo impago a partir de ahora sería responsabilidad de quien estuviera ocupando ilegalmente. Carlos no sabía que los recibos viejos que yo guardaba en una caja de zapatos demostraban que durante 12 años él no había pagado ni 1 kilowatt. Lo vi desde la ventana de Marta al atardecer. Sacó una silla a la banqueta y se sentó con una cerveza, mirando la calle como si nada. Pero su cara ya no era la misma. Tenía el ceño fruncido. La música que puso después fue más baja. Marta me trajo un plato de arroz con huevo y nos sentamos las dos a comer en silencio. Le conté pedazos, que la notificación ya estaba entregada, que la casa seguía siendo mía y que pronto iba a entrar por esa puerta que él había cambiado. Ella solo me apretó la mano y dijo: al tercer día, cuando las 72 horas se cumplieron, organicé todo con precisión de costurera. Llamé a don Ramiro, a un oficial de la policía municipal que conocía de cuando le cosí el uniforme a su esposa, y pedí que Marta invitara a 3 vecinas de la misa: doña Lupe, la de las tortillas, y las 2 hermanas que venden fruta en el mercado. Testigos. No quería gritos ni escándalo. Quería que vieran. Quería que el barrio entero supiera que la vieja que cosía, hasta que le sangraban los dedos, no se había muerto todavía. Llegamos a las 11 de la mañana, justo cuando el sol pegaba más fuerte, y la gente salía a comprar el pan. Yo llevaba la llave que nunca había entregado, la original que él pensó que no servía porque había cambiado la cerradura, y el sobre con todos los papeles. Don Ramiro iba a mi lado con su maletín. El policía, un muchacho joven llamado Jorge, caminaba atrás sin decir mucho. Marta y las 3 vecinas cerraban el grupo. Cuando nos detuvimos frente a la puerta, el corazón me latía fuerte, pero mis manos no temblaban. Inserté la llave en la cerradura nueva. Giró. Él no había cambiado el cilindro completo, solo la cara. Error de flojo. Abrí la puerta de par en par. El olor de mi casa me golpeó. El mismo olor a café quemado y a ropa sucia que yo conocía demasiado bien. Carlos salió del pasillo en chanclas, con una playera manchada, comiendo un taco que seguramente había preparado con lo que quedaba en mi nevera.
Cuando me vio parada ahí, con toda esa gente detrás, se le cayó el taco al piso. La salsa salpicó sus pies. «Mamá, ¿qué carajos es esto?» Su voz salió alta, pero ya no tenía la frialdad de aquel día en la banqueta. Tenía miedo. Don Ramiro dio un paso adelante y le entregó una copia de todo. La escritura, la notificación, el documento del registro, el certificado médico que decía que yo estaba perfectamente bien de la cabeza. «Señor Carlos, esta propiedad pertenece exclusivamente a doña Florencia. Usted ocupa de manera ilegal. Tiene 10 minutos para sacar sus cosas personales, o el oficial procederá al desalojo». Carlos miró los papeles. Luego me miró a mí. Sus ojos iban de un lado a otro como cuando era niño, y lo cachaba mintiendo. Las vecinas murmuraban atrás. Doña Lupe se persignó. Marta estaba a mi lado, callada pero firme, con una mano en mi brazo como diciendo: «Aquí estoy». «Esto es una mierda», dijo él subiendo la voz. «Tú estás loca, vieja. Esta Marta te metió ideas. Tú me dijiste que la casa era para mí. Todos saben que yo vivía aquí». Ahí fue cuando hice la primera revelación. Saqué la escritura original, la que llevaba en el bolso desde hacía 30 años, y se la puse frente a la cara. «Lee, mijo. Lee con calma. Dice que la casa es mía. Solo mía. Nunca te puse ni un ladrillo a tu nombre porque desde chiquito supe que eras de los que muerden la mano que les da de comer. 12 años gratis, Carlos. 12 años comiendo, durmiendo y tirando mi máquina de coser a la calle como si fuera basura. Y nunca pediste ver este papel». Se quedó callado un segundo. Las vecinas empezaron a hablar más alto. Una de las hermanas de la fruta dijo clarito: «Pues sí, todos sabíamos que la doña lo mantenía». Carlos se puso rojo. Empezó a gritar que iba a llamar a un abogado, que esto no se iba a quedar así, que yo estaba siendo manipulada. Pero el oficial Jorge ya tenía la orden en la mano. Le dio 2 minutos más. Entonces llegó la segunda revelación, la que lo remató. Don Ramiro abrió su maletín y sacó otra carpeta, la que yo había preparado en silencio los últimos 2 días, con todos los recibos guardados, con las copias de las deudas que yo pagué por él, con una carta simple pero legal, donde yo demostraba que durante 12 años él no había aportado ni un peso y que, por lo tanto, podía demandarlo por ocupación ilegal y daños a la propiedad, incluyendo la Singer rota que Marta había fotografiado con su celular el mismo día. «No era solo la casa, Carlos», le dije tranquila, mirándolo a los ojos por primera vez desde que me votó. «Era todo lo que yo cosí para tenerla. Y tú tiraste mi máquina, la que me dejó los dedos hinchados durante 35 años. Esa máquina valía más que tú en esta casa. Me cuenta en los comentarios. ¿Tú habrías hecho lo mismo que yo hice? ¿O habrías actuado diferente? Porque yo, a mis 74, ya no tenía tiempo de seguir cosiendo para quien no valía la pena». Carlos intentó la contraofensiva ahí mismo. Se puso a llorar de repente. Lágrimas falsas que yo conocía desde que era niño. Se arrodilló casi, agarrándome el brazo. «Mamá, por favor. Fue un error. Estaba enojado. La casa es tuya, claro que es tuya. Déjame quedarme unos meses más mientras busco dónde ir. No me hagas esto delante de la gente». Pero don Ramiro ya había presentado todo ante el juez de paz esa misma mañana. La blindaje me estaba completa. No había juez que fuera a creerle a un hombre que había tirado las cosas de su madre y roto su máquina de coser. Le di 10 minutos exactos, ni uno más. Lo vi meter ropa en una mochila vieja, agarrar su celular y unas cervezas que quedaban en la nevera. Cada vez que pasaba frente a mí para sacar algo, bajaba la mirada. La casa empezó a oler diferente cuando él sacaba sus cosas. Olía a mío otra vez. Marta entró conmigo y me ayudó a recoger la foto de mi boda, que todavía estaba arrugada en un rincón. La alisó con cuidado y la puso sobre la mesa. Las vecinas se quedaron en la puerta, testigos de todo. Cuando Carlos salió por última vez, cargando 2 bolsas, las mismas bolsas negras que él había usado para mí, se detuvo un segundo frente a mí. «Esto no se va a quedar así, mamá», lo dijo bajito para que solo yo oyera.
Pero yo ya no tenía miedo. Le respondí con la misma calma con que cosía dobladillos perfectos. Era el golpe de quien recupera lo que cosió con su propia vida. Don Ramiro me dio la mano y me dijo que el resto del proceso seguiría por escrito, que Carlos recibiría la demanda formal en donde estuviera. El policía se fue después de tomar nota. Las vecinas me abrazaron una por una. Marta se quedó hasta el final, ayudándome a barrer los pedazos de vidrio de la foto rota. Me senté en mi sillón otra vez, el que yo había pagado cosiendo vestidos de novia, hasta la madrugada. La Singer seguía rota en un rincón, pero ahora estaba adentro, donde pertenecía. Toqué el brazo doblado y sentí que la brasa que había empezado en aquella banqueta ahora era un fuego completo, controlado, mío. Carlos iba a intentar algo más. Lo sabía. Iba a buscar abogados baratos. Iba a hablar mal de mí en el barrio. Iba a tratar de que alguien le creyera. Pero yo ya había movido todas las piezas. La escritura que él nunca pidió ver ahora era solo el principio. Lo que venía después era mucho más grande. Y él todavía no tenía ni idea. La casa estaba en silencio. Solo se oía el reloj de la cocina que yo misma había comprado en el mercado hace 15 años. Marta me trajo un vaso de agua con limón y se sentó frente a mí. No dijimos mucho. No hacía falta. Afuera, el barrio seguía su vida, pero yo sabía que las noticias ya corrían de casa en casa. La vieja Florencia había vuelto. Y no había vuelto pidiendo permiso. Había vuelto con todo lo que había cosido durante una vida entera. Y Carlos, dondequiera que estuviera esa noche, iba a dormir por primera vez en 12 años sin techo propio. Mientras yo dormía en el mío, con mi escritura, con mis testigos, con mi máquina rota pero todavía mía. El juego no solo había cambiado. El juego ahora lo jugaba yo. Y él acababa de aprender, de la peor manera, que su madre nunca había vivido demasiado. Solo había vivido lo suficiente para cerrar la costura final. Me senté en mi sillón otra vez, el que yo había pagado cosiendo vestidos de novia, hasta la madrugada. El cuero estaba gastado en los brazos, justo donde ponía las manos después de tantas horas frente a la Singer. Marta se movía por la sala recogiendo lo que quedaba de la foto rota, alisando el papel con la misma paciencia con que me peinaba el pelo. El vidrio crujía bajo sus zapatos, y cada pedazo que caía en la bolsa de basura sonaba como un recordatorio de lo que Carlos había hecho sin pensarlo 2 veces. El olor a café viejo todavía flotaba desde la cocina, mezclado con el sudor de él que se había quedado pegado en las cortinas. Yo respiraba despacio, sintiendo cómo el cuerpo me dolía en los huesos, pero la cabeza estaba más clara que nunca. Pasaron 3 días en los que no salí mucho. Marta iba y venía de la tiendita. Me traía tortillas calientes y un poco de queso fresco que olía a mañana de mercado. Juntas limpiamos la casa de arriba abajo. Yo barrí el piso donde él había dejado caer el taco, y ella lavó las sábanas que olían a su colonia barata. Cada vez que pasaba frente a la máquina rota la tocaba. Pasaba los dedos por el brazo doblado como quien saluda a una vieja amiga. No lloré. Ya no. Solo sentía una rabia fría, de las que se guardan bien guardadas porque saben que van a servir más tarde. Las vecinas empezaron a llegar con excusas tontas. Doña Lupe trajo un plato de arroz con mole, diciendo que le había sobrado. Las hermanas de la fruta dejaron una bolsa de mangos maduros. Todas preguntaban con la mirada, pero yo solo decía que la casa estaba en orden otra vez. No necesitaba dar explicaciones. El barrio ya sabía. Carlos, mientras tanto, no desapareció como yo esperaba. Marta me contó que lo habían visto durmiendo en el sofá de Pedro, ese amigo suyo que siempre andaba con él tomando cervezas. Pedro tenía una casa chica 2 cuadras más allá, con techo de lámina que calentaba como horno en la tarde. Al principio Carlos se hacía el gracioso. Decía por ahí que yo estaba loca, que la vieja ya no distinguía entre lo suyo y lo de los demás. Pero a los 5 días Pedro lo corrió. Marta lo supo porque lo vio pasar frente a la tiendita con una mochila rota al hombro y la cara hinchada de quien no ha dormido bien. No traía ni un peso. 12 años viviendo gratis le habían quitado hasta las ganas de buscar trabajo. Ahora andaba pidiendo favores y nadie quería cargar con un hombre de 40 y tantos
que solo sabía quejarse. La cuarta noche después de que cerré la puerta, escuché golpes suaves. Eran como las 11. El barrio ya estaba callado. Solo se oía el perro de la esquina ladrando a nada. Me levanté con la espalda tiesa. Me puse un suéter sobre el vestido azul y caminé hasta la puerta. Por la mirilla vi su cara. Estaba más delgado, con barba de 3 días y los ojos rojos. No abrí de inmediato. Dejé que golpeara otra vez. Cuando por fin giré la llave, la original que nunca le había dado, lo miré sin decir nada. Él bajó la mirada primero. «Mamá, déjame pasar. Solo quiero hablar». Lo dejé entrar, pero no le ofrecí asiento. Se quedó parado en medio de la sala, mirando el sillón, la mesa limpia, la Singer que yo había colocado de nuevo en su rincón junto a la ventana. El olor de la casa ya era mío otra vez, sin sus cervezas ni sus calcetines sucios. Marta estaba en la cocina lavando trastos, pero se quedó callada, escuchando. Yo me crucé de brazos y esperé. Él empezó con la voz temblorosa, como cuando era niño, y quería que le comprara un dulce. «Fue un error, mamá. Estaba enojado ese día. Había bebido un poco. No pensé que... La máquina se cayó sola, te juro. Esta casa es tuya. Claro que es tuya. Solo déjame quedarme en el cuartito de atrás. No te voy a molestar. Puedo ayudarte con las cosas, salir a comprar». Cada palabra suya sonaba hueca, como las promesas que me hizo durante 12 años. «Solo unos meses, mami. Cuando consiga trabajo te pago todo. Eres la mejor mamá del mundo». Mentiras que yo cosí una por una en mi cabeza, pensando que algún día se convertirían en verdad. Ahora las escuchaba y sentía cómo la brasa que había empezado en aquella banqueta se convertía en algo más afilado. Marta salió de la cocina secándose las manos en el delantal. Lo miró sin lástima, solo con esa cara cansada que tiene cuando atiende a clientes que no pagan. Carlos vio los papeles sobre la mesa. La carpeta amarilla que don Ramiro me había dado estaba ahí, abierta. Intentó sonreír, el mismo gesto que usaba cuando quería que le lavara la ropa. «Vamos a arreglar esto en familia, ¿sí? No necesitamos abogados ni policías. Soy tu hijo, sangre de tu sangre. ¿Te acuerdas cuando me cuidaste con las paperas? Pasaste 3 noches sin dormir. Eso no se borra. Usaba los recuerdos como anzuelo. Pero yo ya no era la misma que se sentaba en la banqueta con las bolsas negras a los pies». Le respondí con la voz baja pero firme, como cuando regateaba en el mercado y sabía que el precio justo era el mío. «¿Te acuerdas de la máquina, Carlos? La que arrastraste hasta la calle y dejaste caer como si fuera un trapo. Esa Singer me dio esta casa. Cada puntada, cada dedo quemado, cada noche sin dormir, tú la rompiste. Y ahora quieres que te deje dormir aquí como si nada». Él se acercó un paso. Las lágrimas empezaron a salir, pero yo conocía ese llanto. Era el mismo de cuando lo cachaba robando dinero de mi bolso a los 15 años. Se arrodilló casi, agarrando el borde de la mesa. «Por favor, mamá, no tengo dónde ir. Pedro me corrió porque no le ayudo con la renta. Estoy solo. Dame otra oportunidad. Te juro que cambio». Ahí fue cuando saqué la primera capa de lo que él no había entendido. Tomé la carpeta y la puse frente a él. No era solo la escritura. Eran todos los recibos que yo había guardado durante 12 años. Luz, agua, gas, las notas del mercado, hasta los tickets de la cerveza que él se tomaba por las noches. Don Ramiro había hecho que un contador amigo suyo los sumara. La cantidad no era pequeña. 120.000 pesos en gastos que yo había cubierto mientras él dormía hasta tarde y veía la tele. Le puse el papel en las manos y le dije sin gritar: «¿Y si vamos a juicio? El juez va a ver las fotos que Marta tomó el mismo día, con la Singer tirada y la foto de tu padre rota». Carlos palideció. Pasaba las hojas con dedos temblorosos, como si no pudiera creer que yo, la vieja que cosía para vivir, hubiera guardado cada papel. Pensó que con llorar y pedir perdón se acababa todo. Se levantó. Intentó abrazarme, pero yo di un paso atrás. Su olor a sudor y miedo me revolvió el estómago. «No puedo pagar eso. No tengo trabajo fijo. Mamá, tú no me harías eso. Eres mi madre». Su voz se quebró.
Marta se quedó en la puerta de la cocina, cruzada de brazos. Yo lo miré directo a los ojos. Esos ojos que habían evitado los míos el día que cambió la cerradura. Pensaste que era solo la escritura, ¿verdad? Que con cambiar la chapa y tirar mis cosas ya eras el dueño. Pero no, esto es más grande. Mucho más. Ahí llegó la segunda revelación, la que le cayó como un balde de agua fría. Saqué del bolso otro sobre que don Ramiro me había preparado 2 días antes, uno que yo había guardado sin que nadie supiera. No era solo los gastos de 12 años, era la cuenta de mis ahorros, los que había juntado costura tras costura desde que enviudé. Cada vestido de novia, cada uniforme, cada cortina. Había abierto una cuenta en el Banco del Centro hace 20 años, cuando todavía tenía buena vista. El saldo no era de 100.000, era de más de 400.000 pesos, suficiente para comprar esta casa 3 veces y todavía sobrar para reparar la Singer con piezas originales. Le puse el estado de cuenta frente a la cara y le dije con una sonrisa seca que no llegaba a los ojos. Pero era X más Y, mijo. Y ese Y es 4 veces más grande. Con esto pago al mejor abogado del estado si quieres pelear. Con esto arreglo la casa como nueva. Con esto ayudo a quien yo quiera. Marta ya sabe que si algo me pasa, ella se queda con la mitad. Tú no tienes ni un peso en esto. Nunca lo tuviste. La escritura que nunca pediste ver, solo era el principio. Lo que yo cosí en silencio durante 35 años es lo que te va a doler de verdad. Carlos se tambaleó. Se tuvo que sentar en el sillón, el mismo que decía que era suyo. Las lágrimas ahora eran diferentes, de pánico real. Empezó a sudar aunque la noche estaba fresca. Miraba los números, pasaba el dedo por las cifras como si pudiera borrarlas. Marta trajo un vaso de agua, pero él no lo tomó. Empezó a hablar rápido, desesperado. Esto es injusto. Yo soy tu único hijo. La gente va a decir que me abandonaste. Voy a ir con el padre de la iglesia. Le voy a contar que Marta te lavó la cabeza. Tengo un primo que conoce a un licenciado barato. Vamos a pelear esto. No puedes dejarme en la calle con las manos vacías. Esa era su última maniobra. Llamó a su primo Esteban esa misma noche desde mi teléfono, porque el suyo ya no tenía saldo. Le pidió que viniera. Esteban llegó media hora después, un hombre flaco con bigote que yo conocía de las fiestas familiares. Entró con cara de quien viene a poner orden, pero cuando vio los papeles sobre la mesa, cuando escuchó a Carlos balbucear sobre la cantidad y vio la carpeta con todos los recibos, se quedó callado. Me miró a mí, luego a la Singer rota en el rincón. Le pregunté si quería un café. Dijo que no. Solo le dijo a Carlos bajito: «Cuando estés sola y vieja de verdad, vas a querer que alguien te cuide». Yo me acerqué. No lo toqué. Solo lo miré con la misma cara que tenía cuando cosía dobladillos perfectos, aunque me dolieran los dedos. Cuando me dejaste en la banqueta con mis cosas en bolsas negras, ya estaba sola. Ahora estoy en mi casa, y tú vas a firmar un papel que don Ramiro preparó. Renuncias a cualquier reclamo sobre esta propiedad para siempre. Vas a pagar 500 pesos al mes durante 2 años por los daños, aunque tengas que barrer calles para conseguirlo. Y no vas a pisar esta calle sin avisarme con una semana de anticipación. Si cumples, retiro la demanda grande. Si no, el banco, el juez y yo vamos a cobrarte hasta el último centavo de esos 400.000 que tengo guardados. Él se quedó mirando el piso un rato largo. El reloj de la cocina marcaba los segundos. Marta no se movió. Finalmente tomó la pluma que le puse en la mano y firmó. Las letras le salieron torcidas, como su vida. Cuando terminó, se levantó despacio, agarró su mochila y caminó hacia la puerta. Antes de salir se detuvo un segundo. «No pensé que llegarías tan lejos, mamá». Yo respondí sin levantar la voz. Esta vez el golpe sonó limpio, definitivo. Marta se acercó y me abrazó por los hombros. No dijo nada bonito, solo me apretó fuerte como quien sabe que las palabras sobran. Me senté otra vez en el sillón y toqué la Singer. El metal seguía doblado, pero yo ya había llamado a un mecánico del mercado que arreglaba máquinas antiguas. En una semana estaría como nueva. La casa olía diferente ahora. Olía a mío.
a jabón de piso, a limón que Marta había cortado para el agua. Afuera se oía la noche del barrio, el carro del panadero que pasaría en la mañana, el murmullo de las vecinas que ya estaban contando la historia de la costurera que recuperó lo que era suyo. Me dolían las rodillas, me dolía la espalda, pero por primera vez en años sentía los hombros livianos. Carlos iba a tener que aprender a vivir sin mí. Iba a tener que buscar trabajo de verdad, dormir en lugares prestados, recordar cada vez que pagara esos 500 pesos que su madre no había vivido demasiado. Había vivido lo justo para guardarlo todo en papeles y en silencio. Lo justo para que cuando llegara el día, la aguja entrara exacta donde dolía más. Marta se quedó esa noche también. Dormimos las dos en la sala, ella en el sofá y yo en mi sillón reclinado. Antes de cerrar los ojos toqué el sobre con la escritura original que seguía en mi bolso. Ese papel que él nunca pidió ver, ahora tenía compañía. Los recibos, el estado de cuenta, el documento firmado. Era más que una casa. Era toda una vida cosida con hilo doble. La clase que no se rompe aunque tires de ella con fuerza. Al día siguiente me levanté temprano. Preparé café en la olla de siempre. Corté pan y freí huevos con chorizo. Esta vez era solo para mí y para Marta. El olor llenó la casa, y por la ventana vi que algunas vecinas pasaban más despacio, saludando con la mano. El barrio estaba cambiando. Yo estaba cambiando. Y Carlos, dondequiera que hubiera pasado la noche, estaba empezando a entender que las madres no somos eternas ni tontas. Somos costureras, y cuando cosemos justicia, la puntada queda para siempre. Todavía tenía que ir con don Ramiro a registrar el documento firmado. Todavía tenía que decidir qué hacer con parte de esos ahorros. Pero eso vendría después. Por ahora me bastaba con estar sentada en mi cocina, con mi máquina esperando que la arreglaran, con Marta tarareando una canción del coro mientras lavaba los platos. El sol entraba por la ventana y calentaba la mesa donde 12 años de engaños se habían terminado con una firma torcida. Yo, Florencia, 74 años, viuda y costurera hasta el final, había cerrado la costura más importante de mi vida. Y el hilo que usé no era de lástima, era de acero. Pasaron 4 meses, 2 semanas y 3 días desde que Carlos firmó ese papel con letras torcidas sobre mi mesa de la cocina. El barrio ya no olía igual. Las mañanas llegaban con el mismo sol que entraba por la ventana de la sala, pero ahora calentaba de verdad, no solo la piel, sino algo adentro que yo creía apagado. Esa mañana me levanté como siempre antes de las 6. Me puse el delantal limpio que Marta me había regalado y fui directo a la Singer. Ya no estaba rota. El mecánico del mercado la había dejado como nueva, con el brazo recto, el pedal suave y un brillo en el metal que parecía decirme que las cosas pueden volver a su lugar si uno las cuida con paciencia. Encendí la máquina y el zumbido familiar llenó la casa. No cosía para nadie más, cosía para mí. Ese día estaba terminando un mantel para la mesa de la cocina, uno rojo con bordes amarillos como los que mi mamá hacía cuando yo era niña. El hilo doble entraba limpio, sin nudos, y cada puntada me recordaba que ya no estaba remendando la vida de nadie. Marta dormía todavía en el cuartito que le había arreglado al fondo. Después de todo lo que pasó, le pedí que se quedara. No como empleada ni como favor, como compañía. Ella seguía yendo a la tiendita por las mañanas, pero ahora cerraba más temprano y volvía con pan caliente y chismes del barrio que me hacían sonreír. La casa era grande para una sola vieja, y su presencia convertía el silencio en algo cálido, no vacío. Me senté frente a la máquina con el café todavía humeante al lado. El olor a chorizo que freí para las 2 llenaba todo. Ya no era el desayuno que preparaba pensando en Carlos. Era mío, y de quien yo decidiera compartirlo. Toqué la escritura que ahora guardaba en un cajón con llave, no más en el bolso como un secreto. Ya no necesitaba esconderla. Todos en el barrio sabían. Doña Lupe pasaba cada domingo después de misa a tomar un té, y me contaba que varias señoras mayores habían empezado a preguntar por mí. No por lástima, por respeto. Una de ellas, doña Remedios, que vivía 3 calles más allá,
y tenía un hijo igual de vago que el mío. Me mandó decir que quería hablar conmigo. Decía que había oído la historia completa y que necesitaba consejo. Yo le respondí que viniera cuando quisiera. No cobraba nada. Solo escuchaba y decía lo que pensaba. Eso era nuevo para mí. Antes cosía para pagar la luz. Ahora cosía para tener la mente ocupada y hablaba para que otras no terminaran sentadas en una banqueta con bolsas negras a los pies. La nueva realidad se veía clara esa misma tarde cuando Marta llegó de la tiendita cargando una bolsa de mangos maduros. Se detuvo en la puerta de la sala viéndome coser y sonrió con esa cara cansada que ya conocía también. «Doña, parece que nunca se fue», me dijo mientras dejaba la bolsa en la mesa. «La casa huele a usted otra vez, a jabón de lavanda y a café fuerte». Le devolví la sonrisa sin dejar de mover el pedal. La Singer ronroneaba suave, como un gato viejo que por fin encontró su lugar al sol. Le conté que había recibido una carta del banco esa mañana. Los 400.000 pesos seguían ahí, intactos, más los intereses que habían crecido poquito, pero seguro. No pensaba gastarlos en lujos. Una parte la usaría para arreglar el techo que todavía goteaba cuando llovía fuerte. La misma gotera que yo quería mostrarle a Carlos aquel domingo, antes de que todo se rompiera. Otra parte, la más chica, la aparté para Marta. Ella protestó al principio. Dijo que no era necesario, pero yo le puse el papel frente a los ojos y le dije que era mi decisión. 40.000 pesos para que pudiera arreglar su tiendita, poner estantes nuevos y tal vez contratar a alguien que la ayudara por las tardes. Se le llenaron los ojos de agua, pero no eran lágrimas de pena. Eran de esas que salen cuando alguien te ve de verdad. «Usted no me debe nada, doña Florencia», murmuró mientras me peinaba el pelo como siempre, con esos dedos ásperos que olían a harina y a jabón. «Te debo el vaso de agua con limón que me diste cuando estaba sentada en esa banqueta como un perro», le respondí sin drama. «Y la mano que me tomaste. Eso no se paga con dinero, pero se puede compartir». Nos quedamos calladas un rato. El mantel ya estaba casi listo. Lo corté, lo doblé y se lo di. Ella lo pasó entre las manos como si fuera seda. Ese momento, las dos en la cocina con la luz de la tarde entrando de lado y la Singer todavía tibia, era la nueva realidad. No había bolsas negras. No había cerradura cambiada. Solo dos mujeres que habían aprendido a no esperar que la sangre les diera lo que merecían. Pero la sangre, a veces, vuelve. Fue una semana después de ese mantel cuando escuché los golpes suaves en la puerta. Eran las 7 de la tarde. El barrio ya olía a cena, y el perro de la esquina ladraba a las sombras. Marta estaba en la cocina preparando pozole, el rojo que a mí me gustaba, y yo revisaba unos recibos viejos que don Ramiro me había devuelto. Abrí sin miedo. Ahí estaba Carlos, más flaco que nunca, con la misma mochila rota al hombro, pero ahora limpia. La barba recortada, la ropa lavada aunque gastada. No traía esa cara de quien cree que el mundo le debe algo. Traía la cara de quien ha dormido en sofás ajenos durante meses y ha aprendido que las promesas no llenan la panza. «Mamá, vengo a pagarlo primero», dijo bajito, sin mirarme a los ojos al principio. Sacó del bolsillo un sobre arrugado con 500 pesos exactos, en billetes de a 50. Los puso en mi mano como quien entrega una ofrenda. Lo dejé pasar, pero no hasta la sala. Nos quedamos en el pasillo, donde la luz del foco caía directa, y no había sillones cómodos para esconderse. Marta se asomó desde la cocina, vio quién era, y volvió a sus ollas sin decir nada. Sabía que esto era mío. «He estado trabajando en la construcción, allá por el periférico», siguió Carlos con la voz ronca. «No es mucho, pero es fijo. Barrer, cargar bloques, lo que sea. El primo Esteban me consiguió el contacto después de que me corrió de su casa también. Dice que si no trabajo, no hay techo». Lo miré sin interrumpir. 4 meses, 2 semanas y 3 días le habían quitado la arrogancia. Ya no hablaba de que la casa era suya, ni de que yo había vivido demasiado. Hablaba de turnos de 12 horas y de que los pies le dolían por las botas de seguridad que le quedaban chicas. Me contó que había ido a la iglesia un par de domingos.
no a rezar exactamente, sino a sentarse atrás donde nadie lo viera. El padre le había preguntado por mí. Él no supo qué contestar. Quiero pedirte perdón, mamá. No como antes, no para que me dejes quedarme. Solo perdón. Por la máquina, por las bolsas, por haberte hecho sentir que eras estorbo en tu propia casa. Sé que firmé ese papel y que no puedo reclamar nada. Pero si me dejas, quiero seguir pagando los 500 cada mes. Y si algún día quieres que te ayude con algo pesado, como pintar la fachada o arreglar la gotera, solo dime. No pido vivir aquí. Sé que perdí ese derecho. Sus palabras no sonaban a teatro. Sonaban cansadas, reales. Yo pensé en la Singer que ahora cosía perfecto otra vez, en la foto de mi boda que Marta había enmarcado de nuevo con vidrio grueso. Pensé en los 12 años que él comió de mi nevera sin traer nunca un peso. Y pensé que el perdón no era un abrazo ni una puerta abierta. Era una condición. «Vas a seguir pagando, Carlos», le dije con la misma voz que usaba para regatear en el mercado. 500 cada mes, como firmaste. Y cada 3 meses vas a venir a dejar el recibo en mano, para que yo vea que estás trabajando de verdad. No vas a entrar a la sala ni a tocar la Singer. Esa máquina la tiraste como basura, y ahora la respeto yo sola. Si cumples 6 meses seguidos sin faltar, tal vez te invite un café en la cocina. Si no, don Ramiro tiene la demanda lista para que el juez te cobre hasta el último centavo de lo que debo por ti. ¿Entiendes? Él asintió despacio. Por primera vez en su vida adulta me miró a los ojos sin bajar la mirada. Había algo diferente ahí. No era el niño con paperas ni el vago de 36 que llegó con una maleta. Era un hombre que empezaba a entender que las madres no somos eternas. Entiendo, mamá. Gracias por no cerrarme la puerta del todo. Le di un billete de 20 de vuelta para el camión de regreso. No era caridad. Era para que llegara entero al trabajo al día siguiente. Cerré la puerta cuando se fue y me quedé un rato con la mano en la madera. El golpe ya no retumbaba como antes. Sonaba a cierre, no a final. Esa visita humilde de Carlos fue solo una parte. Lo que realmente cambió todo fue lo que pasó después en el barrio. 2 semanas más tarde, organicé la primera tarde de costura en mi casa. Invité a doña Remedios, a las hermanas de la fruta y a otras 3 señoras que habían oído la historia. Pusimos sillas en la sala, saqué la Singer y 2 máquinas más que pedí prestadas. Les enseñé a remendar sus propias cortinas, a hacer dobladillos que no se deshilacharan, pero sobre todo les conté, sin drama, cómo guardé esa escritura durante 30 años sin que nadie la pidiera. Cómo un papel amarillo y viejo valió más que 12 años de comida gratis. Cómo una costurera viuda puede quedarse callada el tiempo suficiente para que la aguja entre justo donde duele. Doña Remedios, que tenía 71 y un hijo que le pedía dinero cada viernes, fue la primera en hablar. Dijo que nunca se le había ocurrido pedir los papeles de su casa, que siempre pensó que por ser madre, ya todo era de los hijos. Esa tarde cosió su primer mantel mientras lloraba bajito. Las otras la rodearon, no con lástima, sino con esa solidaridad que nace cuando una vieja cuenta su historia sin adornos. Al final de la tarde teníamos 6 manteles terminados y una promesa. Cada 15 días nos reuniríamos aquí. Yo les daría hilo y café. Ellas traerían sus máquinas o sus manos. El impacto no fue grande ni salió en el periódico. Fue pequeño, como puntadas, pero se extendió. Marta me contó que en la tiendita ahora las clientas mayores pedían consejo antes de firmar cualquier cosa a nombre de sus hijos. Una señora que ni conocía me mandó un ramo de flores del mercado con una nota que decía: «Usted habló por todas nosotras». No era una fundación, era algo más real. Era la prueba de que mi costura no solo había pagado esta casa, había empezado a tejer algo en otras vidas. Me senté esa noche en mi sillón con la Singer guardada ya bajo su funda. Marta tarareaba en la cocina mientras lavaba las tazas de la reunión. El barrio afuera estaba en silencio. Solo se oía el reloj de la pared que yo misma había comprado hace 15 años. Toqué el cajón donde guardaba la escritura junto con los recibos y el estado de cuenta del banco. Ya no era un arma, era un recordatorio. 400.000 pesos no cambian el pasado,
pero sí dan la libertad de elegir el futuro. Elegí no estar sola. Elegí enseñar lo que sabía. Elegí perdonar a medias a un hijo que estaba aprendiendo a ser hombre tarde, pero que al menos estaba intentándolo. No siento orgullo hinchado ni ganas de presumir. Siento la satisfacción tranquila de quien cosió toda su vida sabiendo que cada puntada contaba. Crié a un hijo que me votó, es verdad, pero también crié la fuerza para levantarme de esa banqueta sin llorar. Guardé papeles que él nunca pidió ver. Y cuando llegó el momento, esos papeles hablaron por mí con una voz más fuerte que cualquier grito. La Singer rota se convirtió en la máquina que ahora enseña a otras. La banqueta de concreto se convirtió en el lugar donde empecé a entender que las madres no vivimos demasiado. Vivimos lo suficiente para cerrar la costura final con hilo que no se rompe. Si conoces a una mujer que necesitaba oír esto hoy, a una que está cocinando para quien no valora, a una que guarda papeles en el bolso sin que nadie los pida, manda esta historia para ella, que sepa que no está sola en esa banqueta, que la escritura de su propia vida todavía puede cambiar de manos si ella decide mover los hilos. Y yo, Florencia, sigo aquí, con 74 años, con las manos hinchadas de tanto coser, con una amiga que me peina el pelo y con un hijo que paga 500 pesos cada mes como quien paga una deuda con su propio orgullo. La casa huele a pozole y a jabón de lavanda. La Singer descansa limpia en su rincón. Y cuando el sol entra por la ventana por las mañanas, ya no me calienta solo la espalda. Me calienta el recuerdo de aquella escritura que saqué del bolso mientras estaba sentada en la banqueta, sin llorar, sabiendo que la costurera que tiraron como basura acababa de empezar la puntada más importante de su vida. La que remienda no solo tela, sino el lugar que una se merece en este mundo.